Pero me parece un mito cuanto menos necesario derribar. No tienen absolutamente nada que ver. Desde mi perspectiva personal es fundamental poder entendernos como animales para luego poder entendernos como seres sociales. Y para eso tenemos una persona excelente a quien preguntarle, y aquí la tenemos a Roxana Kramer. Hola, Vale. Roxana es un excelente ejemplar de ser humano. Yo creo que si tuviéramos que repoblar la Tierra, yo votaría por Roxana y, no sé, Johnny Depp quizás. Pero más allá de eso, además, Roxana es licenciada en Filosofía, doctora en Ciencias Sociales y además de todo esto también es la creadora, fundadora del Café Filosófico acá en Buenos Aires, además de ser la dueña de Feminismo Científico en Twitter, en Facebook y obviamente también en la página web. Muchos de ustedes seguramente ya la conozcan, así que bienvenida, Roxana. Hola, un gusto, un honor estar aquí, Vale, en tu canal. Un honor estar acá sentada junto con Platón. Platón y Aristóteles, por favor. Yo a Roxana la conocí hace bastante y desde que la conozco fue un gran referente para mí, así que se imaginarán cómo me llenó el pecho de orgullo, yo ya se lo dije a ella. La primera vez que me dio retweet a algo que yo dije, para mí fue terrible, así que el hecho de estar acá para mí es gigantesco. Lo mismo digo, Vale, ¿eh? Soy gran fan de Vale, así que para mí también es absoluto honor estar aquí. Ay. Por eso la verdad es que antes de irme a España me pareció que no me podía ir sin antes traerte acá a mi canal para que nos respondas un par de preguntas y que la gente, al igual que yo, te pueda conocer más y ver todo lo bueno que tenés para aportarnos. Aviso que en este video no va a ser como suelen ser mis videos donde estoy aclarando conceptos, qué es cada cosa, qué es sororidad, qué es sexo biológico, género, etcétera. Vamos a hablar en un lenguaje quizás un poco más técnico, entre comillas. Así que bueno, yo espero que vengan con un poco estos conceptos de fábrica, de casa, si no se van al canal y miran todo lo que hay antes, porque acá no podemos estarnos 15 horas explicando todo, así que vamos a ir a las preguntas, porque yo ya lo estoy alargando demasiado. Bueno, para empezar, ¿siempre supiste que tenías una perspectiva un tanto disidente respecto al feminismo o fue algo que descubriste en algún punto? No, la verdad es que el feminismo mucho no me interesaba como tema porque si bien me reconocía como feminista me parecía que ya los avances se estaban dando en el mundo y en general me atraían más y me atraen más los temas contraintuitivos, los temas de los que menos gente se ocupa. Entonces me empezó a interesar el feminismo cuando empecé a ver que algunos datos que manejaban no se correspondían con la evidencia, por ejemplo el tema de la brecha salarial, cuando veía que no controlan variables y entonces dividen cantidad de mujeres que trabajan por sueldo y les da menos, pero no se fijan en la cantidad de horas que trabajan esas mujeres, ni en el tipo de trabajo, ni en otras variables que en cualquier estadística seria tenés que controlar. Entonces, empecé a darme cuenta que, por un lado, había un problema con los datos que manejaban, por otro lado, las veía demasiado fundamentalistas, demasiado victimistas, y me parecía que, dado que pertenezco a una generación en donde hay bastante evidencia de que las mujeres hemos progresado, no estábamos en ese lugar en donde ellas querían. Y por otro lado me parecían muy autoritarias. Entonces me empezó a interesar y en realidad el camino fue bastante parecido al de Christine Hoff Sommers, sí, que tiene un libro que se llama ¿Quién se robó el feminismo? Y ella también entró desde ese lugar. Yo en realidad investigaba por qué las mujeres creen más en pseudociencias, por qué creen más en astrología, en todo ese tipo de cuestiones. Y entré por ahí, porque lo que me interesa es que la gente pueda pensar mejor. Y entonces, bueno, por ahí fue que empecé a interesarme en el feminismo. Y bueno, justamente hablando de este tipo de feminismo, de que en general es muy autoritario, muy totalitarista en algunas cosas, se tiende a creer que el sexismo es unidireccional dentro del feminismo hegemónico. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Creo que hay desventajas y sexismo en los dos sexos. Las mujeres todavía tienen pendientes cuestiones como el derecho a un aborto libre y seguro, que se vea qué pasa con la maternidad y si se deben disponer en la sociedad distintos tipos de articulaciones para que haya más guarderías, para que sea más fácil trabajar y tener un hijo. O sea, creo que todavía hay cuestiones pendientes en la agenda feminista y me parece que también eso ocurre con los varones, con la diferencia de que los varones están como las mujeres hace 2 siglos. O sea, hay muy poca conciencia de que hay sexismo y hay desventajas que padecen los varones. Vamos a decir algunas, si querés podés ayudarme. Por ejemplo, en todo lo atinente a la igualdad ante la ley, sabemos que hay estudios que muestran que ante el mismo delito se pena más
a varones en promedio que a mujeres. Los hombres que están en conflicto con sus exparejas tienen más problemas para obtener la tenencia de los niños, por eso también en España están proponiendo la tenencia compartida. Los varones en la Argentina mueren, en todo el mundo mueren en promedio 7 años antes, sin embargo en la Argentina se jubilan varios años después, lo cual es una injusticia. También los varones padecen más la violencia, matan más a varones. Lo que pasa es que el argumento de la feminista es ¿y quién lo mata? Lo mata otro varón, lo cual es completamente sexista, porque valorar a una persona por el colectivo al que pertenece y descalificar su asesinato por el colectivo al que pertenece es el tipo de discriminación que los derechos humanos tratan de que no exista más. Cada vida vale lo mismo, sea un hombre, sea una mujer, un negro, un judío o quien sea. Entonces hay un montón de cosas que padecen los varones más. Por ejemplo, enfermedades de las que se mueren los varones. Cáncer de próstata se divulga mucho menos que el cáncer de mama. Aparece la mujer con una vida más valorada. Por ejemplo, accidentes de trabajo. 90 y pico % de los accidentes de trabajo son masculinos. Entonces hay un montón de temas para trabajar sin mencionar siquiera la violencia contra los varones. Las mujeres tienen una estructura perfectible, pero existente, que permite que si una mujer golpeada quiere irse de la casa, hay un hogar para albergarla. No hay nada parecido para varones. Claro, sí, por supuesto, como el servicio militar obligatorio. Exacto, en tantos países, seguro. Los que tienen que ir a la guerra son ellos. Los que tienen que ir a la guerra son ellos. Y creo que, bueno, yo lo planteaba una vez en un video, me parece que hay una conexión que se define a la violencia de género como toda violencia ejercida por un motivo de género, y que te manden a una guerra a morir por haber nacido con un pene entre las piernas es violencia ejercida por un motivo de género. Absolutamente, absolutamente. Hay un filósofo sudafricano que se llama David Benatar, que escribió un libro sobre el sexismo de los varones. Después te voy a dejar el nombre por si querés ponerlo en los comentarios. Lo pongo acá abajo en la descripción. Y él justamente plantea... Ay, voy a estornudar en un video, qué horror. Por favor. Dicen que generalmente no ocurre. La cara y todo. Bueno. Qué horror. Continuamos porque si no esto se deriva. ¿Crees que el feminismo y el masculinismo son compatibles o son totalmente irreconciliables? Me parece que sí, me parece que tendríamos que buscar una palabra que englobara tanto al feminismo como al masculinismo, o sea, la defensa de los derechos de género. Katy Young escribió un artículo proponiendo eso, justamente, que podamos aunar las dos luchas, y creo que si una mujer solo se interesa por la discriminación que padecen las mujeres, lo que hace es desarrollar un feminismo corporativo, es decir, como cualquiera que defiende a su grupo, pero no está interesado por la igualdad. Por eso Christina Hoff Sommers diferencia lo que es el feminismo de la igualdad, que es aquel que no quiere que nadie sufra discriminación, y el feminismo corporativo, es decir, el que defiende a la mujer por ser mujer, exclusivamente. Me encantan esos dos conceptos. De hecho, si puedo y si las capacidades de edición me lo permiten, lo voy a dejar los dos conceptos tipo flotando por acá. Feminismo de la igualdad, feminismo corporativo. De la mano un poco con esto, ¿crees que cierta porción del feminismo se ha tornado anticientífico? Creo que las bases teóricas con las que se maneja el feminismo son anticientíficas por las siguientes razones. No están actualizadas en lo que a producción científica respecta. Mencionan, para dar un ejemplo, la sociobiología que tuvo lugar a comienzos o mediados del siglo XX, y no mencionan nada de lo que fue producido en las últimas décadas. Entonces creen que nacemos como una página en blanco, sin predisposiciones biológicas que no sean reductibles a lo social, o sea, creen que lo social hace completamente a las diferencias de género, y hay bastante evidencia de que ambas cosas influyen. En general tienden a pensar que cualquiera que postule que hay una influencia que no se reduce a lo social hace un reduccionismo biológico, cuando yo no conozco a ningún investigador que postule eso. Lo que postulan es que pasan las dos cosas, y lo que ocurre con ese feminismo es que hace un reduccionismo sociológico. Perfecto, sí, yo creo que ni todo es cultural ni todo es biológico, y que para poder abarcar este tema de la forma más objetiva posible tenés que abarcar necesariamente ambas. Sí, y tampoco es que está por un lado lo cultural y por otro lado lo biológico. Cuando hablamos, por ejemplo, de sexo y género, por supuesto consideramos que género es aquello en lo que influye lo social, y sexo aquello en lo que influye lo biológico, pero no es que son dos compartimentos completamente separados. Cuando hablamos de género, también ahí está incluida nuestra parte animal, y ahí hay una cosa como de vanidad, así como el ser humano no quiso darse cuenta de que no era el centro del universo,
que la Tierra no era el centro del universo. Después pasó que el ser humano no quiso darse cuenta de que no era el animal que reinaba en cuanto a que fuera el único que tenía ciertas capacidades. Bueno, lo mismo ocurre acá. Es decir, no queremos reconocernos como animales. Y somos un animal. El Homo sapiens es un animal y en la medida en que conozcamos más sobre ese animal, más podemos predecir sobre nuestras conductas, controlar el medio ambiente y vivir mejor. Entonces, en la medida en que lo neguemos y digamos, no, los animales por allá y nosotros por acá, no vamos a poder entender por qué hacemos lo que hacemos, que es justamente lo que forma parte de los debates ahora en el feminismo. ¿Por qué hay menos mujeres en carreras técnicas? ¿Por qué hay menos mujeres en los puestos directivos? Muchas de esas preguntas, por no decir la mayoría, tienen una respuesta considerable en lo que no es cultural. En la medida en que lo neguemos, no vamos a poder avanzar y vamos a tirarnos de los pelos cada vez que no hay mujeres en un campo y vamos a hacer la vista gorda cuando la mayoría son mujeres, porque eso está bien. Si hay 80% de psicólogas, 80% de veterinarias, eso está muy bien, es como debe ser, porque eso no le preocupa al feminismo corporativo. Exactamente, sí. Y yo creo que también parte de poder finalmente conseguir una igualdad de género, parte de ello es poder asumirnos diferentes, pero con el mismo valor. Mientras no podamos asumirnos como diferentes, va a ser muy difícil que consigamos nada. Exactamente. Creo que ver la especificidad, ver que las mujeres en promedio tienen una propensión mayor a los trabajos sociales, a trabajar con personas, eso es algo en lo que influye la biología. ¿Por qué? Porque venimos de una estrategia de siglos y siglos y cientos de siglos de cuidar, de ser sobre todo las que invierten más energía en el cuidado de la nueva generación. Y eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de repudiable. Justamente una de las cuestiones que se le critican al feminismo, desde el feminismo disidente, es que hayan considerado, muchas de ellas, no digo todas, a la maternidad como un lugar que confinaba a la mujer a algo que no desea. Bueno, hoy lo que sabemos es que en los países donde hay más igualdad de género, cuando pueden las mujeres, cuando los chicos son pequeños y incluso hasta cuando son más grandes, digamos 18 años, prefieren quedarse en la casa porque las prioridades cambian. Para la mayor parte de las mujeres, cuando tienen un hijo, ese hijo pasa a ser lo central en su vida. No digo que no tengan otras cosas, pero empieza a ser algo sumamente importante y cuando pueden, porque el tema es que en los países que no tienen grandes posibilidades económicas eso no ocurre, bueno, se quedan en su casa. Y lo mismo ocurre también con las que ascienden a puestos altos. Ahí hay una serie de explicaciones, no es tan sencillo. Pero la cuestión de la maternidad también. Obviamente, para ascender en un trabajo y llegar a un cargo directivo, necesitas invertir una cantidad de energía importante. Y los varones están más predispuestos a invertir su energía en una sola cosa que las mujeres. Y por otro lado tienen más posibilidades porque se ocupan menos, no digo que no se ocupen, se ocupan. No hubiéramos sobrevivido como especie sin el cuidado de los padres. Pero el cuidado de los niños recae no solo porque es obligación de la madre en términos sociales, sino porque también la madre quiere ocuparse más. Y eso se ve más con el seguro, la licencia por paternidad. Sí. En Noruega te dan un montón de días de licencia por paternidad. Una parte lo usa la mujer, otra parte lo usa el varón y si no lo usa el varón lo pierden. Y otra parte es compartida. ¿Qué ocurre? Que la que más usa es la madre. Sí. Y en parejas de lesbianas también. En parejas de lesbianas también. Bueno, por un lado está que dan de mamar, eso es como muy objetivo, ¿no? Sí, obvio. Pero por otro lado hay una preocupación mayor cuando un ser sale de tu panza en que te vas a ocupar y vas a velar porque esa persona esté bien por un tiempo. Bueno, eso no significa que te quedes solo en la casa. Ya prácticamente no hay hombres, son muy pocos hombres que quieren que la mujer sea solo ama de casa. Esa lucha ya no existe, o sea, ¿con quién están hablando esas feministas? Sí. ¿Con mi abuela están hablando? No, y además creo que hemos perdido el foco porque en un principio de lo que se hablaba todo de los conceptos de la mujer, madre y ama de casa, era cuando esto se trataba de una imposición social. Hoy en día la mayoría de mujeres tenemos el derecho a elegir si queremos hacerlo o no, y creo que ese es el punto principal, esa era la finalidad de esa microlucha, por así decirlo, el poder, el derecho de cada mujer a elegir si quiere ejercer ese rol o no, no el completamente prohibirlo de alguna manera, que prohibido como tal no está, pero sí que está mal visto. Entonces sí, es como algo bastante similar, o sea, yo puedo decirte, no, sí, podés hacerlo, pero si lo haces, muy feminista no sos. Si yo te digo eso, automáticamente estás asumiendo que no está bueno, y en realidad me parece que no es el foco de la cuestión. No, claro, me parece que ese es el gran tema sobre el que hay que hablar.
por un lado, ver cómo se desarrollaría mejor la vida de una mujer que tiene hijos, para la que quiere tener hijos. Algunas no hemos querido tener hijos, ha sido mi caso, pero las que sí quieren tener hijos deberían ser consideradas, y creo que es una de las cosas que queda pendiente en el feminismo. Pero para eso también tenemos que ver cuánta plata aporta el padre de ese hijo, o la pareja, en el caso de que sea una pareja de lesbianas, al hogar, porque eso no aparece en ningún estudio que yo conozca. O sea, miden la brecha salarial, pero en ningún lugar aparece cuánta plata aporta mientras se queda más tiempo en la casa la madre cuidando al niño, la pareja. No todos tienen pareja, eso también es cierto, pero muchos sí, y ahí hay una plata que se aporta y no aparece en ningún estudio. Entonces, tenemos que ver eso, tenemos que ver el tema de las guarderías. Yo estuve cursando una nueva carrera universitaria ahora este cuatrimestre, y había una docente que se venía con los 2 hijos a la clase, porque no tenía dónde dejarlos. Estuve viendo que en la Facultad de Derecho tienen una guardería para los no docentes. Bueno, ¿por qué no para los docentes también? El tema guarderías lo tenían bastante bien resuelto los llamados socialismos realmente existentes, muy cuestionables por otras razones, pero había muchas más guarderías en las fábricas, en todos lados. Eso da muchísima libertad para las mujeres que tienen hijos pequeños, pueden trabajar, dejar a sus hijos. Incluso ahora en Estados Unidos en los congresos empezó a haber guarderías. Algunos congresos, las mujeres dejan al niño en la guardería y la madre se va al congreso. O sea, eso es mayor conciencia y es propio también de un avance, me parece, en los derechos de la mujer. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces siguiendo la siguiente pregunta, que esta se nos hizo súper larga. Sí, perdón. No, está perfecto, traje acá. Muchas personas, al encontrar en el feminismo por posturas anticientíficas, al encontrar personas misándricas o intolerancia, dejan de considerarse parte del movimiento. Me pasó un poco a mí también durante la creación de mi identidad feminista, por decirlo de alguna manera, que dejé de considerarme feminista porque sentía que muchas actitudes que veía dentro del movimiento no me representaban, pero luego, después de un tiempo, volví a considerarme feminista por un montón de otras razones, pero ahora no venimos a hablar de mis razones. Quisiera que vos me cuentes desde qué lado ves vos el feminismo, cómo fue tu cuestión con estas cosas. Sí, en principio yo llamé a la cuenta que abrí el año pasado en junio, Feminiciencia, Feminismo Científico, porque lo que pensé fue, no se puede dejar el feminismo, un movimiento que fue serio, que fue una de las grandes conquistas del siglo XX, en manos de estas mujeres que manejan data tan dudosa. Además, aprovecho para decir que los estudios académicos feministas son de los menos citados fuera del feminismo que existen. O sea, se citan entre ellas, sí, pero afuera no tiene el menor impacto. Entonces yo pensé, no se puede dejar ese nombre en manos de personas que manejan datos tan dudosos. Entonces por eso dije, bueno, feminismo ok, pero vamos a ver con buena data. Por eso es que lo llamé así. Ahora, eso no significa que yo no tenga conflicto con llamarme feminista, dado el hecho de que el feminismo hoy en día es algo muy distinto a lo que fue el feminismo en sus orígenes. Entonces eso sí me genera conflicto, preferiría llamarme a mí misma de otra manera, pero decidí llamar a las cuentas de esta forma porque todavía no hay otra palabra. O sea, me podía llamar masculinista, pero dejaba fuera los reclamos que sí me parece que todavía tiene pendientes el feminismo. Entonces no existe esa palabra que para los demás pueda denotar una idea muy concreta. Todavía sigue siendo feminismo. Entonces decidí conservarla. Si me decís si soy feminista, bueno, probablemente soy feminista y masculinista y defiendo los derechos y la igualdad. Sí, fue una de las cosas que justo te toqué ahí, que me dijiste que te dolía. Una de las cosas que me gustó y que me encantó de conocer tu cuenta fue eso, fue, bueno, finalmente, además sos joven, esto es importante también, esto significa que puede haber muchos más jóvenes, como creo que empieza a haber, y en el mundo es mucho más frecuente, pero el problema es que en la Argentina no había mucho, y en el mundo hispanoparlante tampoco, porque casi todo este movimiento crítico del feminismo se desarrolla en inglés. Todo viene de allá, el feminismo vino de allá, no digo que exclusivamente de allá, pero vino de Estados Unidos, y también la crítica al feminismo vino de Estados Unidos. Por eso también decidí abrir una cuenta en inglés, Feminiscience, que los invito a seguir. Mandamos material que no siempre va a Feminiciencia, porque si uno quiere influir en ideas en el mundo, tiene que empezar a escribir en inglés. Primero porque es el idioma
que influye, por lo menos en los países occidentales, en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, me parece importante que existan mujeres como Vale, que pueden tomar las dos cosas, la defensa de los derechos de las personas, sean mujeres o sean varones. Eso me parece sumamente importante y eso tiene que ver con los derechos humanos. Lo otro es el feminismo corporativo del que hablaba Hope Sommers. Sí, yo creo que para mí una frase que yo leí en Twitter una vez que definió perfectamente esto que me preguntan bastante porque me considero feminista y masculinista, y encontré mucho de verdad en esa frase que decía: yo no puedo buscar la igualdad no puedo intentar buscar la igualdad desde una postura que excluye. Entonces, si uno se está únicamente preocupando por las problemáticas asociadas al género femenino o las problemáticas asociadas al género masculino, necesariamente estás excluyendo al otro, y hay problemáticas para todos. Sí. Así que me parece que... Sí, en general, cuando las feministas escuchan esto, lo que dicen es, bueno, pero ni se compara cómo nosotras estamos siendo perjudicadas con cómo están siendo perjudicados los varones. El punto es que no es solo acceder a la información lo que les permitiría cambiar de opinión. Hay un tribalismo, una identificación con esa causa que es casi religiosa por momentos porque no obedece a razones. Vos podés decirle: mirá, los hombres mueren antes, mirá, pasan estas y otras cosas, y en muy pocas se ve la sensibilidad como para darse cuenta de que se tiene que abrir el juego y que la historia no es solo el perjuicio en un sentido, sino que también los hay en los dos sentidos. Por eso me parece que estaría muy bueno que en el mundo hispanoparlante haya más divulgación de todo esto. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Podrías explicarnos, ya que lo hablamos recién, las diferencias entre los conceptos género y sexo biológico y también cómo se relacionan? Bueno, en general, la definición que todo el mundo conoce atribuye el sexo a lo biológico y el género a lo social. Como decía recién, están bastante más interrelacionados de lo que se suele creer, porque las dos cosas influyen. Nosotros nacemos con unas predisposiciones que tienen que ver con una serie de cuestiones, predisposiciones genéticas, por los genes que hemos heredado de nuestros padres, y predisposiciones de género y predisposiciones de todo tipo. Incluso dentro del sexo femenino puede haber más predisposiciones en un sentido o en otro en distintos tipos de conducta. Esto significa, insisto, en que no somos solo género, somos una influencia de las dos cosas. Hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que los niveles de testosterona que existen en el útero de la madre correlacionan con mayor o menor juego masculino en la infancia. ¿Qué es ese juego masculino? Bueno, juego más violento. Los chicos tienen un juego en promedio más violento que las niñas. Sí. Y eso se ve en animales, se ve en personas. Por eso además es bastante más frecuente que la mujer que tuvo un hijo varón no quiera tener otro, porque los varones en promedio, no cada uno, se portan peor porque suelen tener juegos más agresivos, por supuesto, eso es durante un periodo, durante la infancia. Entonces, hay influencias que vienen de la biología y que por supuesto interactúan. Voy a poner un ejemplo concreto. Hay en todo el mundo no más de un 20% de mujeres que siguen matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación, todas las carreras técnicas. Sí. ¿Por qué? Porque en promedio a los varones les interesa, por una cuestión de preferencia, trabajar más con objetos, y a las mujeres, por una cuestión de preferencia, les interesa trabajar más con personas. Por eso tenemos hoy una mayoría inmensa de mujeres en trabajos sociales como la enseñanza, trabajos de cuidado en general, como veterinaria, como decía recién, psicología, etcétera, etcétera. Biología también son mayores, porque es lo vivo, no son personas, pero es lo vivo, así como las mujeres en promedio tienen más interés por las plantas que los varones. Entonces, eso es una predisposición. Ahora, eso no significa que si una mujer encontró un muy buen profesor de matemáticas y le hizo ver que eso era algo muy atractivo, muy probablemente decida seguir matemáticas. Es una interacción de las dos cosas. Lo que pasa es que cuando vemos el Big Data, los datos macro, lo que vemos es que cuanto mayor igualdad de género hay en un país, menos mujeres hay en carreras técnicas. ¿Por qué? Porque los países que están peor económicamente las estudian para ganar plata. Ahí pueden estudiar lo que les gusta. Entonces, eso necesita que uno haga un abordaje
científico, que uno encare con un abordaje científico estos temas y no meramente considerar que si hombres y mujeres no representan 50 y 50% en cada área, entonces hay sexismo. Ahora hay un proyecto de ley que presentaron para que haya un cupo de mujeres en los espectáculos en vivo. Sí, algo vi. Y resulta que si vos ves el porcentaje de mujeres músicas que hay en todo el mundo, no superan el 20%. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los trabajos con la música son trabajos con un objeto. Si vos tenés que estar todo el día con la guitarrita, todo el día con la guitarrita estás con un objeto, no estás con una persona. Ok, cuando vas y tocas, sí, pero tenés que estar muchas horas practicando. Eso parece ser que a las mujeres nos atrae menos que en el campo de la música ser cantante, por ejemplo. Acá tenemos una. Yo te vi cantar, Vale, en el video, y re lindo cantás. ¿Ves? No la vemos a Vale tocando un instrumento, la vemos cantando, que es lo que a una típica mujer le interesa y está muy bien. Está muy bien que sea así. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de este amor. Así que bueno, también afecta a las profesiones. Hay estudios que muestran que los gays en general tienen más propensión a trabajos que suelen estar identificados con una mujer, con personas, por ejemplo. Mira, no sabía eso. Sí, bailarines, por ejemplo. El tema del baile todavía es bastante desconocido, así que no me meto mucho en ese terreno. Es más bien una intuición lo que te digo, que hay un mayor porcentaje. Pero en principio sí, hay mucho trabajo. El que quiera buscar en internet, hay un investigador que se llama Richard Lippa. L-I-P-P-A. Espero no equivocarme el nombre, porque a veces digo Richard y no es Richard, pero es Lippa. Y el que quiera ver un video excelente sobre ese tema, es un video noruego, pero fue subtitulado al español, se llama La paradoja de la igualdad. Se llama Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad. Todo lo que está nombrando ella lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo puedan consultar así rápido, fácil, fast food. Y los que entienden inglés, toda esa serie que se llama Brainwash, lavado de cerebro, es excelente. Es un sociólogo noruego que además es director de cine, que hizo una serie de documentales basados justamente en toda la influencia biológica que hay. Que no significa, repito, por si alguna feminista nos está viendo, hola feminista, que la cultura no influya. Influye, pero lo que no tenemos que hacer es un reduccionismo cultural y creer que somos enteramente producto de la cultura. No, hay evidencias de que hay muchos puntos en común con animales. Ya sé que huelo raro, pero te voy a traer más cerca porque estás muy lejos. A ver. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué opinás del concepto de sororidad? Que alguna vez te escuché hablar de eso y bueno, me interesa saber. Bueno, sororidad se supone que es compañerismo entre mujeres. No veo ninguna razón para que las mujeres, por el mero hecho de encontrarse con otra mujer, deban ser más compañeras que por el hecho de encontrarse con un varón. Es más, me parece que el concepto lo usan de una forma bastante autoritaria cuando se cuestiona algo de otra mujer. No sos sorora. Bueno, ¿qué es? ¿Algún pacto de dogmatismo que uno firmó para no discrepar con el otro? No, me parece que justamente se enriquece un movimiento si puede haber crítica en un marco de respeto, en un marco de pensar que si el otro no tiene las mismas creencias que uno, de todos modos sus argumentos pueden ser atendidos y puede enriquecer incluso la propia visión escuchar a alguien que piensa distinto. Entonces, pensar que las mujeres por el mero hecho de ser mujeres tengan que solidarizarse no me parece un argumento. Sí me parece que históricamente ha habido actividades en donde las mujeres se han solidarizado. Por ejemplo, para la crianza de los hijos, se dice que si no hubiéramos tenido abuelas no hubiéramos sobrevivido. Y parece que ocurre algo similar con las ballenas, que también la abuela, porque no se entiende por qué tenemos menopausia, por qué tenemos menopausia, por qué vivimos los humanos tantos años después de la menopausia, porque eso no existe en ningún animal, salvo en la ballena y en los seres humanos. Y una hipótesis es que vivimos muchos años después de la menopausia porque las abuelas han cumplido una función en ayudar a la crianza de los hijos. Entonces, esta es una linda solidaridad entre mujeres, pero que se da en la práctica, que no significa que por ser mujer no tenemos que discrepar, o meramente por ser mujer tenemos que ser amigas. O sea, cuando se da, como en cualquier actividad con otro ser humano, algo que supone una cooperación, qué bueno que existe eso. Lo mismo en el pasado, Camille Paglia cuenta cómo las mujeres en general no se sentían solas porque iban juntas a lavar la ropa al río. Claro. Eso desapareció. Ahora lo que más se ve es mujeres cuyos hijos ya se han ido de la casa y que están solas y que no tienen con quién hablar, especialmente en los sectores medios y altos, porque en las clases populares a veces la sociabilidad es un poco más fluida. Entonces, bueno, ahí sí hay actividad entre mujeres como las que lavaban juntas la ropa y aprovechaban para contarse y pasar información importante, etcétera. O cuando éramos recolectoras, porque
En principio, la mayor evidencia es que los hombres iban a cazar y las mujeres recolectaban frutos y cuidaban a los niños. Bueno, ahí también había una actividad entre mujeres, pero eso es que la actividad dispare un tipo de solidaridad concreta. Por el mero hecho de ser mujer, no me parece. Exacto, y creo que también va en contra de la búsqueda principal de este movimiento, que es la igualdad de género, el promover que tenemos que tener empatía y solidaridad para con la otra mujer por el simple hecho de su género, del sexo del cual nació. Me parece que va bastante en contra de lo que se intenta promover, irónicamente. Así que no sos sorora conmigo solo por ser mujer. No. Me alegro. Solo porque me caes bien, pero no por el hecho de que yo sea mujer. Me alegro que así sea. Buenísimo. Luego, ¿qué opinión tenés sobre el lenguaje inclusivo, el llamado lenguaje inclusivo y por qué? Bueno, yo no tengo problema con el lenguaje inclusivo. La verdad es que no tengo problema con que usen palabras que sean neutrales de sexo. Lo que me pasa es que como están muy identificadas con una idea de feminismo que no comparto, y porque soy vieja, calculo que también por eso, no las uso. Pero no es que esté en desacuerdo. Ah, mira, bueno, yo no soy vieja, pero no tanto. No las uso en general. Pero porque no creo que haya una necesidad real de utilizarlas. Creo que nuestro lenguaje ha sido escogido como el género no marcado, el masculino por una razón, que así como fue el masculino podría haber sido el femenino, y creo que si hubiera sido el femenino no estaríamos teniendo este debate respecto al lenguaje inclusivo. Sí, yo creo que el lenguaje cambia. Es muy probable que el lenguaje inclusivo en el futuro, no sé si con la X, si tiene algunas variantes donde uno tendría que hablar escupiendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero digamos dicen que se pronuncia con la E igual. Con la E. Que se escribe con la X, pero que suena a E. Ah, suena a E. Ah, bueno, tan informada no estaba. Yo no tengo grandes objeciones, pero ya te digo, que no lo usemos no es prueba de nada, porque en el futuro si todo el mundo lo usa, probablemente lo empecemos a usar porque si no, no nos van a entender. Y el lenguaje va cambiando y muy lentamente. Pero bueno, ahí no tengo muchas objeciones para presentar. No me molesta que usen la E mientras que les entienda. Que cada uno use lo que quiera. Y sí. Bueno, estamos llegando casi al final y bueno, menos mal que no puse más preguntas porque si no íbamos a estar Ya te nos vas para España. ¿Te toca llevar al aeropuerto? Sí, ¿no? Ahora vamos al aeropuerto directo. Ya la llevo. Pero en el éter vas a seguir. Siempre vas a estar para nosotros ahí. Sí. Bueno, no sé si siempre, pero un rato sí. Sí. Hoy sí. Hoy sí. Capaz mañana no sabemos, bien. Acordate ser sorora. Tenés que estar. Solo por las otras mujeres. Y mi canal es medio un campo de nabos, a decirte, así que si solo por las chicas, me parece que no. Bueno, ¿crees que se puede ser feminista y ser de derecha? Es una pregunta que vi el otro día en Facebook y me pareció muy copada. Sí, claro. Yo soy de izquierda, pero por supuesto, ¿cómo vamos? Ah, porque Pichot dijo eso, que no se podía hacer, sí, bueno. Feminista y ser de derecha. ¿Qué comentario de Pichot no es tribal? O sea, todos los que no son como yo son pésimos. Esa sería la síntesis, digamos, del pensamiento vivo de Pichot. Claro que se puede ser de derecha. Si vivís en democracia, tenés que aceptar que haya feminista de derecha, lo que tal vez, haciendo una visión caritativa de lo que dice ella, que no tengo la menor idea de qué es lo que quiso decir, podría haber querido expresar, es que para resolver los problemas del feminismo, las soluciones pasan por la izquierda. Yo diría algo parecido, pero respecto al masculinismo y al feminismo. Yo creo que, para poner un ejemplo, si lo que queremos es que asesinen a menos hombres y a menos mujeres, que violen a menos hombres y a menos mujeres, hay mucha evidencia en estudios realizados que en los países con menor desigualdad, no estoy hablando de pobreza, sino que los países con menor desigualdad social, desigualdad económica que lleva a otro tipo de desigualdades, hay menos asesinatos y hay menos violaciones. Dejemos a un lado a Suecia, porque Suecia es un caso del que tendremos que hablar durante media hora. Dejemos a un lado a Suecia, pero en general es así. Entonces, la derecha... Si llegamos a los 500.000 likes... Una barbaridad. Le compro un pasaje a España para que hagamos un video específicamente de eso. Ah, buenísimo, ¿eh? Sí, creo que la solución para muchos problemas pasa por la izquierda. Entonces, ahí yo diría, puede haber, por supuesto, un feminismo de derecha. El problema es que las soluciones para buena parte de los problemas
del feminismo. Por supuesto que no estoy hablando de una izquierda autoritaria, porque uno de los problemas que vemos en la izquierda contemporánea es que una parte sustantiva de ella se ha vuelto muy autoritaria. Entonces, lo mismo que hacen las feministas en cuestiones de género, hace parte de la izquierda bloqueando, no queriendo discutir y volviéndose muy tribal. Entonces, no estoy defendiendo ese tipo de izquierda. Una buena idea que aportó la derecha, pero que yo no lo llamaría la derecha, sino el liberalismo del siglo XVIII y XIX, estoy hablando de los padres del liberalismo político, de John Locke, de Stuart Mill, lo que aportaron es la idea de libertad de pensamiento y de libertad de expresión, que es una garantía constitucional. Nosotros podemos y debemos decir lo que pensamos y podemos vivir de la manera que queramos siempre y cuando no molestemos al vecino. Entonces, esa es una buena idea que aportó el liberalismo. ¿Por qué? Porque lo que había antes era autoritarismo, que te imponía qué religión tenías que tener, con quién te tenías que acostar y qué idea política debías tener. Esa es una buena idea que aportó el liberalismo político, que alguien podría llamar derecha. Ahora, en lo que tiene que ver con derechos llamados de la segunda generación, derechos económicos, ahí me parece que la izquierda es la que puede lograr no te digo la solución, porque siempre los humanos vamos a tener problemas, pero sí encontrar respuesta a muchos de los problemas de género que padecen tanto mujeres como varones. Bueno, hablando un poco de esto también, yo ayer charlaba con mi mamá acerca de que iba a hacer esta entrevista y todo, y entre las cosas que hablábamos era sobre el masculinismo, que hay como una suerte de ramificación de un masculinismo de derecha medio extraño, que la mayor parte es de derecha. Exactamente, y que para mí no le juega muy a favor al masculinismo porque la derecha es parte de lo que fomentan este concepto del hombre desechable, que sirve únicamente para generar riqueza, que su valor se basa en eso. Entonces creo que tampoco ayuda. No, justamente el modelo capitalista del hombre productor que mantiene este sistema es un hombre que no tiene mucho tiempo libre para hacer lo que le gusta, es un hombre que se suele morir de enfermedades cardiovasculares, que tiene un componente genético, pero que también el tipo de vida, el tipo de alimentación influye mucho a eso. De hecho, es la razón por la que muere más gente en el mundo, las enfermedades cardiovasculares, y la mayor parte de los que padecen eso son varones. Los varones cuidan mucho menos su salud. Este es otro estudio que yo estaba haciendo antes de ocuparme del feminismo. Hay estudios que muestran esto, en todo el mundo van menos al médico. El otro día me fui a sacar, esto es anecdótico, pero menciono los estudios antes porque son lo que tiene más peso. Eran todas mujeres sacándose sangre, y lo digo, pero no hay un hombre que se tenga que sacar sangre. No era un estudio de ginecólogo, ¿viste? Claro. No van menos al médico, se cuidan menos, hacen menos exámenes preventivos. Entonces la sociedad tiene que tener una política para ayudar a esos hombres a que se hagan exámenes en donde controlen que no estén en riesgo cardiovascular. Un montón de cuestiones vinculadas con los varones. Los varones dejan más la escuela. En todo Occidente hoy hay más mujeres recibidas en la universidad que varones. Los hombres tardan más en aprender a hablar, tardan más en aprender a escribir los niños. No es solo una cuestión cultural. Las mujeres tenemos más facilidad de lenguaje, aprendemos a hablar antes que los varones, y los varones dejan más la escuela primaria, más la escuela secundaria y más la universidad. Entonces tiene que haber políticas dirigidas a eso, ayudarlos. Ya hay 2 libros, uno de Christina Hoff Sommers y otro de Susan Pinker. Creo que no te puse en la lista los nombres, pero se pueden encontrar, que apuntan justamente a eso, al problema de los chicos que dejan la escuela. Entonces, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber políticas de derechos humanos que incluyan a los varones. No puede ser que las mujeres sigamos siendo siempre las víctimas, siempre aquellas a las que les va peor. Es mentira, señores. Las mujeres no somos siempre aquellas a las que nos va peor. Hay cuestiones en las que le va peor a los varones. Entonces, hay que ver las dos cosas. Aquellos problemas, dificultades y sexismo que padecen las mujeres, que creo que es muy poco, la verdad. Sexismo que padezcan las mujeres hoy creo que es muy poco. No digo que no exista, pero me parece que es mucho menos de lo que postulan las feministas. Y tratar de trabajar con los varones, porque en la Argentina casi no existe nada de eso. Buenísimo. Y bueno, justamente estábamos hablando de sexismo que hacen las mujeres ya, por suerte, queda poco en relación a todo el sexismo que hubo muchas décadas atrás. Que si te podrías explayar un poquito sobre el concepto del patriarcado, que tanto se nombra y que estoy segura de que todos ustedes, por lo menos una vez en la vida, escucharon nombrar. Bueno, Vale tiene un buen video sobre el patriarcado, lo recomiendo, aprovecho acá, lo ponemos acá abajo. Recomiendo mi video. El de ella, digo. El de ella. Bueno, patriarcado. Patriarcado, como bien empezás definiendo vos en el video, es literalmente el gobierno de los padres. Si nosotros tomamos a los patricios de la antigua Roma, eran los únicos que tenían derecho a la ciudadanía, los únicos que podían votar en el momento de la República Romana,
tenían en tiempos primitivos poder sobre la vida de sus hijos, podían matar al esclavo incluso, a la mujer. Bueno, hemos progresado mucho desde ese momento. Las mujeres han adquirido un montón de derechos políticos, sociales. Yo tengo 59 años y ya pude elegir lo que quería estudiar. Ya las mujeres de mi generación tuvimos un montón de libertades. La legislación argentina es una legislación de vanguardia en muchos sentidos. No digo que todo se haya cubierto, todavía falta tener una buena licencia parental y otras cuestiones, pero desde el momento en que las mujeres podemos votar, podemos acceder a ser elegidas, y la razón por la que hay menos mujeres en política es compleja, llevaría un tiempo poder hablar de este tema, y creo que en una medida importante es porque las mujeres están menos interesadas en la política que los varones. Entren sino a los sitios de Facebook que tratan sobre política teórica. Cuando la cosa se pone más práctica, ahí sí. Cuando la mujer siente que puede ayudar a hacer trabajo social, ahí sí le interesa la política. Ahora, cuando la política es meramente juego de poder, a ver quién es el candidato, quién es el que ocupa este cargo, cuando la política es meramente una abstracción de conceptos, ahí las mujeres se retiran. Entonces, ahí me parece que hay mucho para trabajar, para que las mujeres se interesen más por algunos temas abstractos que merecen un estudio detallado. Si vos ves la cantidad de tesis de doctorado que hay de política, hoy me analicé 10 años de tesis de doctorado en la Facultad de Filosofía. Había 2 tesis de mujeres y una de ellas era sobre pobreza, fíjate, un tema súper práctico. Sí, totalmente. Entonces, me parece que para hacer un mundo mejor las mujeres tienen que tener más interés por la política. Yo estoy a favor de las leyes de cupo en política. No estoy a favor de las leyes de cupo en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque me parece que aún cuando haya menos cantidad de mujeres que se interesen por la política, un país está compuesto de hombres y mujeres. Y entonces los que están en desacuerdo con esto, que son la mayoría de los masculinistas, que en general me critican esto que estoy diciendo ahora, dicen, pero entonces tendremos que poner que haya una minoría representada también. Bueno, habrá que ver qué minoría, de cuál minoría estamos hablando, pero en principio creo que un país mejoraría si en las decisiones hay tantas mujeres como varones. Del mismo modo que no me parece bueno que en psicología haya un 80% de mujeres, ni en educación haya un 80% de mujeres. Me parece que probablemente habría que estudiarlo más en detalle, que haya más maestros varones, podría ayudar a los varones en una serie de cuestiones, eso habría que estudiarlo. O sea, me parece que hay que estudiar el tema de la proporcionalidad en cada trabajo, acorde a cada cuestión. Por ejemplo, Jeffrey Miller dice que en matemáticas no tengamos más mujeres, no veo que pueda influir mucho en cuestiones matemáticas que son muy técnicas. Pero en humanidades, dice él, por ahí sí, digamos. No digo que esto no pueda admitir una objeción. Pero en humanidades, por ejemplo, que estén muy sesgadas hacia un sexo o hacia otro, porque la verdad es que, aunque tenemos mucho en común, también tenemos visiones distintas sobre algunos temas. Exacto. Entonces, si hablamos de temas de políticas públicas, bueno, qué bueno que pueda haber una mujer que por ahí tiene más presente la maternidad en juego. Perfecto. Y bueno, ya por como simbolito rojo que podrás ver en la cámara, nos estamos quedando sin batería, así que genial, porque esta ya es la última pregunta. Yo sé que ya me respondiste esta pregunta con una lista, me dio una lista llena de recomendaciones que yo después les voy a transcribir esta lista acá abajo en la descripción para que puedan ver todos. Pero si acá en el video nos querés decir alguna lectura, película, cuenta de Twitter, ¿Puedo ir a buscar mi machete? por favor. Sí, me voy a cruzar por cámara. ¿Lo cortás Cruzate después? por cámara. Ya está. Volvió en un segundo. Bueno, a ver, ¿qué recomendamos? Hay muy poco en español, pero por supuesto que recomiendo el canal de Valentina. El canal 1122 tiene algunas cosas buenas también. Hay varios canales de masculinistas. Yo voy a recomendar algunos libros. Por favor, en español se publicó un libro que recopila artículos de Camille Paglia que se llama Feminismo pasado y presente. Voy a recomendar algunos libros que están en inglés. Yo recomiendo aprender inglés. Si alguien no sabe inglés, se toma YouTube y aprende escuchando en una grabación. Porque es el idioma en el que se escribe la ciencia y es el idioma en el que hay más cosas. Y además en los que uno se puede bajar más cosas incluso de internet. Hay un libro de Christina Hoff Sommers que se llama ¿Quién se robó el feminismo? Who Stole Feminism. Lamentablemente no lo han traducido al español. Todavía hay un libro en inglés que se llama Free Women, Free Men, Sex, Gender, Feminist, Camille Paglia, es una norteamericana que vale la pena leer también.
Hay un libro que recomiendo porque es absolutamente exquisito. 2 libros de masculinismo recomiendo. Uno de un filósofo sudafricano que se llama David Benatar. Se llama El segundo sexismo, discriminación sobre los hombres y los jóvenes. Está en inglés, se llama The Second Sexism, Discrimination Against Men and Boys. Y otro que es también muy bueno, que se llama ¿Hay algo que los hombres hagamos bien? De Roy Baumeister. Se llama Is there anything good about men? En realidad, ¿hay algo bueno sobre los varones? How cultures flourish by exploiting men. Cómo las culturas florecen explotando a los varones. Los 2 libros son absolutamente exquisitos, deberían traducirlos al español. Después, hay una francesa que estuvo en el movimiento crítico del Me Too, junto a Catherine Deneuve y otra gente, que tiene varios libros críticos del feminismo. Se llama Peggy Sastre, y algunos de sus libros se llaman La dominación masculina n'existe pas, la dominación masculina no existe. Son títulos provocativos, obviamente. Otro se llama Ex útero pour en finir avec le feminisme, ex útero para terminar con el feminismo. Natalie Rich es una australiana que acaba de sacar un libro que se llama Roar Like a Woman, How Feminists Think Women Suck and Men Rock. Bueno, se ve todo distinto porque se nos terminó la batería de la cámara. Hablé mucho. Pero, bueno, no, fantástico. Así que solo nos quedó así cerrar la última pregunta y despedirnos porque básicamente hasta acá ya está. Se acabó lo que se daba. Yo no aguanto más con esta mujer. No, yo tampoco a ella. Así que vamos a ir cerrando. ¿Algo más que quieras compartir sobre tus recomendaciones? Bueno, los invito a la página web que venimos construyendo desde hace algunos meses. Se llama feminismocientífico.com.ar. Allí sí hay muchos artículos en español. Y los invito a @feminisciencia con SC y @feminiscience en inglés, y a la página de Facebook Feminismo Científico, donde publicamos a menudo. Buenísimo, apareció todo en la pantalla como acaban de ver. También lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedan entrar directamente a sus perfiles, a la página web, a todo. Y bueno, gracias por haber estado acá, habernos dedicado este rato. Un placer para mí estar en el canal de Vale, a quien tanto aprecio, y muchísima suerte en España. Espero que no nos abandones, que dejes que tus fans sigamos viendo tus lindos videos. Los amo, cabezas de pollo. Yeah, going ain't like nigga. Move out the way, please don't be a hero. Bling, blow, ooh, she no skateboard P. Bling, blow, ooh, she no skateboard P. Yeah, going ain't like nigga.